Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una clase más en donde estamos estudiando la palabra del Señor y sabemos que no hay nada más importante que estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando un tema general y el tema general que estamos estudiando es el inicio de la vida cristiana. Pero el tema que estamos abordando hoy en esta sesión en esta secuencia que llevamos es el tema de la santificación, la doctrina de la santificación. ¿Sí se acuerdan de que estuvimos hablando de eso, verdad? ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada de qué estuvimos hablando? Siempre hago un pequeño recordatorio de lo que hablamos de la clase anterior. ¿Qué hablamos en la clase anterior? Bueno, hermanos, en la clase pasada estábamos abordando en la doctrina de la santificación las herejías enseñadas a través de la historia de la iglesia con respecto al tema de la santificación. Y mencionábamos el activismo, ¿se acuerdan? Sí. Estuvimos también mencionando el quietismo, el antinomianismo y el legalismo. Yo decía que lo que las convierte en una distorsión de la verdad es el ismo. ¿Se acuerdan de eso? Porque eso indica extremos y los extremos ya no son la verdad. En el activismo aprendíamos que son los que piensan que deben hacer una serie de cosas y por esa serie de cosas que hacen es que nosotros pensamos que llegan a la santificación por ellos mismos y por sí mismos. O sea, yo procuro mi santificación haciendo esto, esto y esto y esto. Yo soy santo porque yo lo hago, porque yo lo produzco, porque yo lo genero. Ese es el activismo. Entonces, habla de creer tener una propia capacidad de resistencia al pecado y a la carne. Y eso no es real. Eso no es real. La otra que vimos fue el quietismo. Eso habla de que no se debe hacer nada por la santificación, sino que Dios es el que hace todas las cosas y nosotros solamente debemos disfrutarlo. Ellos son los que dicen, no te preocupes, déjale todo a Dios, Dios hace todo. Vive como quieras, Dios perdona y Él hará todo por ti. Esa enseñanza no es verdad. No es verdad. Y a lo que no es verdad se le llama herejía. Herejía. Luego hablamos de las herejías que son un poco más contemporáneas y hablábamos del antinomianismo, que enseña que ya no importa la ley de Dios, ya no estamos en la ley, hoy estamos en la gracia, y según la enseñanza de ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje y desechan todo tipo de mandamiento de Dios y las leyes de Dios que señalan la pecaminosidad del hombre para estar cómodos en sus conciencias. Y eso tampoco es la verdad de la santificación. Y luego hablamos del legalismo. El legalismo es aquel que no bastan todas las leyes y mandamientos de Dios para la santificación, sino que se enseñan nuevas leyes y restricciones en el que se le llama a muchas cosas pecado, y el objetivo de promover todo esto es más santificación. Y aunque haya cierta pretensión de hacer que los demás lleven una vida mucho más santa, debemos tener cuidado de no establecer o señalar cosas como pecado para sentirnos en la libertad de ordenar nuevos mandamientos, nuevas leyes que sustituyan la propia ley de Dios. Decía que el antinomianismo y el legalismo se convierten en una distorsión porque no es la verdad.
el legalismo no lleva a la santificación, lleva a la religiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque la religiosidad se basa en cumplir ciertas normas o leyes. Esa es religiosidad, no es santificación. Porque yo puedo cumplir un montón de leyes, pero dentro de mí soy una persona diferente. Y la santificación, mencionaba, es una transformación interna. Amén. Así es que hay diferencia entre lo que es legalismo, religiosidad y santificación verdadera. Entonces, cuando hablamos de religiosidad, que es lo mismo que el legalismo, hermanos, eso es exactamente igual a la vida que lucían los fariseos, porque ellos eran muy devotos cumpliendo reglas y leyes establecidas, pero su interior no era nada que ver con la fachada. Amén. Así que como cristianos, para dar la enseñanza ya completa, como cristianos estamos llamados a ocuparnos en el crecimiento de nuestra propia santificación, y como líderes podemos aconsejar a los demás que procuren y se ocupen más en las cosas del Señor que en cualquier otra distracción, porque hay muchas distracciones, pero no necesariamente debemos señalarlas como pecado. Así que debemos y podemos animar a los demás a la búsqueda de las cosas mejores, pero de eso a crear nuevas reglas, nuevas leyes, nuevos mandamientos para hacerlas ver como santificación, eso es una distorsión de la verdad. ¿Me doy a entender? Y esa distorsión es legalismo. Amén. Entonces, debemos creer que la palabra de Dios es suficiente, que Dios por medio de su palabra alumbrará nuestro pecado, lo que realmente es nuestro pecado. Dios lo va a alumbrar. Hay muchas cosas de las cuales se pueden hablar, pero debemos tener cuidado de no ser legalistas, porque si realmente queremos aprender todo lo que encierra santificación y queremos enseñar a los demás la santificación, debemos estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. En ella, en la palabra de Dios, encontraremos, hermano, suficientes leyes, suficientes estatutos, suficientes mandamientos para nuestra santificación. Y créanme que son suficientes. Son suficientes. Debemos creer que la palabra de Dios es suficiente para santificarnos, porque Dios, hermanos, nuestro Dios, es lo suficientemente perfecto para no dejar detalles sueltos en su palabra. Amén. Mencionaba en la clase pasada que no somos la representación de la santidad, pero sí somos la representación de la palabra santificación. Debido a que la santificación es un proceso y cada uno tiene su propio proceso y debe ocuparse en su propio proceso. Y eso es mucho más de cómo suena esta expresión. Es mucho más. Porque ocuparnos en nuestra propia santificación es una frase muy corta, pero contiene muchísimo, muchísimo trabajo. Cuando Dios, el Espíritu Santo, interviene en una vida y la regenera, esa persona es afectada por Dios en su mente, decisiones, actitudes, acciones, vestuario, corazón. Y lo que produce el Espíritu Santo en esa vida es santificación. No produce otra cosa. Produce santificación. Y es una transformación progresiva, gradual, en donde la persona sabe, cada uno es consciente y sabe que no hubiese podido hacerlo
en su propio poder y en su propia voluntad, sino que eso sucedió por intervención divina. Amén. El Espíritu Santo en su ser es el que le da esa transformación. Ya no puede ser lo que antes era, ya no quiere ser lo que antes era, y le duele fallarle al Señor. Y ese cambio, esa disposición de la voluntad hacia la santidad es el efecto del Espíritu Santo en una vida, haciéndole dar frutos de santificación. ¿Me doy a entender? Ahora quiero que leamos el versículo base de todo el estudio del inicio de la vida cristiana, y está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando lo encuentre, me responde un amén. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor como está escrita: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por este momento que nos concedes estar en tu presencia. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y escribe tu palabra en nuestras vidas. Alúmbranos con tu luz, Señor. Alúmbranos con tu luz. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. El apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, la unidad de la fe encierra en que la iglesia es un cuerpo, y cada persona que cree en Cristo es injertada por el Espíritu Santo al cuerpo. ¿Me doy a entender? Y cada persona cristiana que cree en Cristo, cuando es regenerada por el Espíritu Santo, es injertada al cuerpo. Y cuando se encuentra dentro del cuerpo, se da cuenta de que hay una unidad en una misma fe. Amén. Sabemos, hermanos, que la fe habla de nuestro crecimiento. ¿Pero crecimiento en qué? Crecimiento de santificación. Santificación. Porque todos los que compartimos la misma fe sabemos que nuestro Dios es santo. Y Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Así que la unidad de la fe tiene como base la santificación de los salvos que conforman el cuerpo de Cristo. En ella, en la santificación, se perfeccionan los salvos. La Biblia dice: porque el que es santo, santifíquese todavía. Luego menciona el apóstol Pablo en el versículo que leímos la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y él está hablando de conocer a Cristo, conocer su vida, conocer su ministerio, para que el estudio de la palabra de Dios con respecto a Cristo nos lleve a aprender la forma de la santificación. Amén. Estudiar a Cristo nos enseñará la forma de la santificación. Cristo mencionó muchas veces: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Encontramos una mejor explicación de la santificación. Y la explicación de la santificación no pudo haber sido mejor
saliendo de los labios de nuestro Salvador. Amén. Pero ¿cuál es el objetivo principal del apóstol Pablo en este versículo? Es hasta que todos lleguemos, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El término usado en varón perfecto es atribuido a la etapa de madurez. Madurez. No simplemente es que sea un varón, no. El cuerpo de Cristo está compuesto de varones y hembras. Pero el término usado aquí es varón perfecto, significa madurez, plenitud, madurez. Amén. Pero no simplemente el apóstol se queda enfocando la etapa de madurez, sino que menciona la medida. Y dice que la medida es la medida de la estatura de... Y ahí él culmina mencionando el modelo de la santidad, y es Cristo. Entonces dice que es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora hemos aprendido que en la vida cristiana, apostólicamente fue enseñada en etapas de crecimiento espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es la obra de regeneración del Espíritu Santo. Porque nadie puede nacer de nuevo por sí mismo, sino que Jesús dijo: tienes que nacer del Espíritu. Amén. Del Espíritu. Pero lo que quiero enfocar es que Jesús habla de un nacimiento. Nacimiento. Luego el apóstol Juan escribe a los niños, a los jóvenes y a los padres espirituales. Así que la estructura bíblica del crecimiento espiritual es ejemplificada bíblicamente de esta manera. Ahora lo que quiero traer a ustedes es las gráficas que vimos en la clase anterior con respecto a la santificación. Y mencionaba que en algunos casos se piensa que la santificación hay un punto de partida ascendente hasta que somos como Cristo, que era el punto inicial, y luego en línea recta a ser como Cristo. ¿Verdad? Se ha enseñado esa idea, pero dijimos que no es real. Que más o menos nuestra vida cristiana es como la siguiente gráfica, en donde hay altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos, pero va ascendiendo. Va ascendiendo. Y luego en la gráfica que enseñé en la clase pasada dije que estaban después los que eran espiritualmente más maduros, y la diferencia de esos con la gráfica anterior es que los picos de bajada y subida son menores. Ya no son alturas extremadamente arriba y luego caídas demasiadas bajas, sino que la santificación de ellos es por pequeños picos. Tienen caídas, tienen elevones, pero son más pequeños. Ya no son caídas profundas al pecado, sino que son pecadores, pero sus pecados van siendo transformados por la obra del Espíritu Santo hacia la conformación de Cristo. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, yo dije que la santificación en una persona es notable. Es notable. Y todos esperamos que una persona que es recién convertida se le note ese cambio, ¿verdad? Pero también mencioné que debemos tener claro que esa santificación que nosotros esperamos que sea notable en los demás, en los que acaban de venir a Cristo, debe ser mucho más notable en nosotros. Amén. En nosotros, los que ya tenemos el Evangelio aprendido por muchos años. Así que debe haberse una gran diferencia. Amén. Hablemos con la verdad.
Debería notarse la santificación en nosotros cada año que pasamos recibiendo la palabra de Dios durante todo un año. ¿Debería notarse? Amén. Con sinceridad, ¿creen ustedes que debería ser notable en nosotros el cambio de nuestra transformación por año? Amén. Por año. Ahora viendo la gráfica, ¿debería ser notable nuestra santificación? ¿Sí? Ahora voy a hacer otras preguntas, porque hice otra gráfica que es la gráfica de crecimiento, en donde hablo de las etapas de estatura de crecimiento espiritual dada por los apóstoles. Está el punto de la regeneración, en donde Jesús explica que tienes que nacer de nuevo, y ahí nace, ahí comienza. Pero luego el apóstol Juan enseña acerca de la niñez espiritual y les escribe a los niños, luego escribe a los jóvenes y luego escribe a los padres espirituales. Entonces en la gráfica yo he puesto la regeneración como punto inicial. Luego la niñez es en donde se ven los picos, ¿verdad? Se ve la lucha de la niñez espiritual. Y luego está la adolescencia, en donde los picos son menores, pero siempre son picos. Esa adolescencia es en donde alguien que ha sido convertido ya está comenzando a entender el evangelio y el servicio en la iglesia. Luego está la juventud, que en donde muchas clases anteriores dije que la juventud es el comienzo de la madurez. Es en donde los jóvenes comienzan a despertar y valoran lo que sus padres hacen. ¿Sí? Pero luego, después de la juventud, entran a la etapa de madurez, y en la etapa de madurez están los padres espirituales. ¿Se nota la gráfica? ¿Se puede distinguir? ¿Sí? Bueno, ahora, en la gráfica que acabo de explicar, ¿dónde debe estar un recién convertido? ¿Dónde? En el punto inicial, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿dónde debe estar un salvo de 2 a 3 años en la iglesia? ¿A dónde? En la niñez, ¿verdad? De 2 a 3 años, en la niñez espiritual. ¿Dónde debe estar un salvo de 5 a 10 años en la gráfica? En la adolescencia espiritual. ¿Dónde debería estar un salvo de 15 a 20 años? De 15 a 20 años de ser cristiano. ¿Sí? En la juventud, ¿verdad? Ahora, ¿dónde debería estar un salvo de 25 años en adelante de ser cristiano? Ya debería ser padre, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si la santificación se midiera por años de ser creyente, vea la gráfica, ¿dónde debería estar usted? En padres espirituales algunos, ¿sí? ¿Dónde deberíamos estar? Si tiene años ya, usted sabe cuántos años tiene, ¿dónde debería estar posicionado usted en la madurez cristiana? En padres. Deberíamos. Ahora, eso es midiéndolo por años. Pero ahora vamos a tener otro tipo de medición. Si la santificación de una persona se midiera, escúchenme, si la santificación de una persona se midiera por los cargos y privilegios de la iglesia, ¿dónde debería estar el pastor? ¿A dónde? Padre, ¿verdad? Padre espiritual. Ahora, si fuera por cargos, ¿dónde deberían estar los diáconos de la iglesia? Padres espirituales. Sí, padres espirituales.
¿Dónde deben estar entonces, si se midiera por los privilegios de la iglesia, dónde deberían estar los presidentes y directivos de todo el cuerpo de Cristo? ¿Dónde deberían estar? ¿Sí? Deberían, ¿verdad? Deberían. O sea, en el focal perfecto, deberían estar en padres espirituales. Ahora, hermanos, creo que todos somos conscientes y lo suficientemente sinceros que nosotros sabemos que no estamos donde deberíamos estar. Y aunque hayan pasado muchos años en los que hemos sido creyentes, no se nos ha enseñado cómo crecer en santificación. Y aquí va el punto importante. No se nos ha enseñado cómo crecer en santificación, porque ese punto es la importancia de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Si los líderes espirituales de la iglesia somos niños, la iglesia va a ser una guardería, va a ser un kinder, en donde todos los líderes de la iglesia que son más niños verán a los niños más viejos y les van a tener miedo porque ellos les pegan a los demás. Por eso es que vemos en la iglesia que los líderes se imponen sobre otros. La madurez de la santificación no está en ser viejos de ser creyente. La gran mayoría de niños espirituales creen que las personas que tienen más años de ser creyente son las personas que tienen como referencia de santificación. Y eso es lo que ha pasado. Porque si nosotros, hablando, póngale ustedes que están aquí, los líderes que ya tienen mucho más años de estar aquí, ¿creen ustedes que si hubiesen tenido líderes espirituales con madurez espiritual, no fueran líderes maduros? ¿Sí? Entonces, ¿en dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que ustedes no tuvieron líderes maduros, sino que tuvieron líderes niños que no les enseñaron madurez espiritual, ni crecimiento en santificación, ni cómo enseñar a los demás el crecimiento de santificación. Porque muchos pueden presentar, por el tiempo de ser creyentes, una apariencia, una fachada. Pueden decir incluso, nosotros somos la experiencia por la cantidad de años que tienen, pero eso no es verdadera santificación. ¿Me doy a entender? Un niño espera tener a alguien mayor para sentirse seguro. Y esa es la importancia de la madurez en los líderes, para que puedan enseñar a los demás la verdadera santificación, porque Dios les ha confiado eso. Amén. Dios les ha dado eso en sus manos. Esto no es simple. Esto no es fácil. Pero ese es el llamamiento de los líderes. Es ese. Por eso están ahí. Y voy a hablar de mí como líder, hermanos. Voy a hablar de mí. Yo me he decepcionado muchas veces de quién soy. Les estoy hablando de mí. Me he decepcionado muchas veces de quién soy. ¿Sabe por qué? Porque yo me conozco. Yo sé que no soy lo que muchos de ustedes quizás piensan que yo soy. Yo conozco mis debilidades. Yo conozco mis pecados. Yo conozco mis malos pensamientos. Yo conozco las malas intenciones de mi corazón. Sé que no todas son bondad. Sé que no todas son amor. Sé que no todas son santidad. Sé lo pecaminoso que soy. Y también sé que Dios es santo.
también lo sé. Trato de comunicar a los demás que no deben tener expectativas altas de nadie, porque nosotros no seremos evaluados en nuestra santificación comparándonos con los demás. Seremos evaluados en la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es inútil compararse con los demás y vernos a nosotros mismos como superiores santificados, solo porque hay otros que pecan menos o más que nosotros, o que pecan de forma diferente. Hermanos, el estándar por el cual seremos medidos en nuestra santificación es Cristo. Cristo. Y si yo, como líder, me la doy de gran consejero y quiero que todo vaya recto, pero no puedo tolerar a los débiles y siento una picazón y una cosquilla de corregir a todo mundo, eso indica que yo ni siquiera sé cómo enseñar santificación. ¿Me doy a entender? Y esta es una de las razones por las cuales yo me decepciono de mí mismo, porque ser llamado por Dios para ser líder es un privilegio, pero estoy seguro que como líder ya debo haber crecido en santificación, al menos para poder orientar a los que están a mi cargo cómo poder parecerse a Cristo. Y voy a hablar de mí. Yo soy el tipo de persona, hermanos, que no se deleita en andar corrigiendo a todo el mundo ni señalando a todo el mundo. No me deleito en andar dando mi opinión como líder, porque antes de pretender ser un gran consejero de santificación, me autoevalúo. Y sé que en mi posición de líder se demanda más fruto de santificación en mí que de los que están bajo mi cuidado. Y eso me mantiene aterrizado. Muchos desean tener cargos de mayor jerarquía espiritual para tener autoridad. Yo quisiera ser, si yo fuera el pastor, si yo fuera diácono, si yo fuera esto. Lo que no comprenden es que mientras más alto es el cargo, más será demandado su trabajo y su servicio para la iglesia. Debe sacrificar más para la iglesia, debe proporcionar todos sus recursos para la iglesia, debe estudiar más la palabra de Dios para guiar en santificación a la iglesia. No es una simple manera de usar autoridad. No es eso. Debe de tener sentido la ocupación de un puesto, hermanos. No solamente ocupar el puesto para dar opiniones. ¿Me doy a entender? Acabamos de ver una gráfica de jerarquía espiritual. Amén. Yo nunca he deseado, hermanos, tener un puesto de autoridad superior, porque sé lo que eso significa, sé lo que eso demanda. Pero hay algo que quiero compartirles. En una plática con mi papá, un día de esto le pregunté: papá, ¿usted deseaba ser pastor? Y él me dijo: no, hijo. Y le hice la siguiente pregunta: papá, ¿y usted después de tantos años y de haber pasado todo lo que ha pasado como pastor, usted desea ser pastor? Y él me dijo: no, hijo. Pero ustedes lo ven predicar, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero voy a terminar lo de las preguntas. Aunque la respuesta de él fue no, llegamos a lo siguiente. Y es que el servicio en la iglesia no se trata de deseos. Se trata de obediencia al llamado de Dios.
Y si yo no obedezco a su llamado, ni cumplo fielmente el llamado de Dios, seré juzgado por eso. No se trata de deseos, ni siquiera se trata de las personas, sino que se trata de quien te llama a servir. De eso se trata. Ahora, hablando de los llamados, aprendíamos en el taller que pueden ser de dos formas, de dos maneras. Que Dios te llame directamente, o que tus líderes, por dirección del Espíritu, te coloquen en un cargo. Sé que hay hermanos que recién acaban de comenzar su llamamiento al diaconado y entienden que ese llamado es para guiar al pueblo del Señor a la santificación, y también entiendo que su crecimiento en santificación debe ser notable y progresivo. Pero quiero dejarles algo en sus corazones hoy. Y es que cuando Dios llama a una persona, no es porque esa persona tenga el nivel ni la capacidad de desempeñar ese llamado, sino que Dios le llama a esos cargos para que crezcan y se desarrollen y se ocupen en ese llamado. Moisés no fue llamado por Dios en el monte porque era notable en él la santificación, hermanos. Lo único inmundo que estaba en ese monte cuando Dios se manifestó en la zarza era Moisés. Porque todo el lugar era santo. Él tuvo que quitar sus sandalias. Dios llama a las personas para santificarlos mientras obedecen el llamado de Dios. Porque ese Moisés es el mismo que años después, cuando bajaba del monte, su rostro reflejaba el fulgor de la gloria, de la santidad de Dios. Los líderes somos llamados para guiar a la santificación a los demás que están bajo nuestro cuidado. Pero ¿cómo enseñarles la verdadera santificación a todos cuando yo mismo veo que no hay un avance tan notable en mi propia santificación? La única manera de hacerlo es evitándonos dar nuestros propios consejos. Lo único que podemos hacer para guiar a la santificación a otros es enseñar el consejo de la palabra de Dios. Por eso mi insistencia a que los líderes en la guianza de la santificación, de la corrección, debe ser diferente. No debe ser el yo pienso, yo creo, yo opino, sino que debemos decir, la Biblia dice. Todos los demás sabrán que no eres tú que lo dice, porque tú no tienes ninguna autoridad para someter conciencias. Ni siquiera tienes la autoridad de someter tus propios deseos de pecar. Pero la palabra de Dios sí. Ella sí somete conciencias, alumbra el verdadero pecado y tiene el poder de transformar a las personas. Así que cuando se nos llegue la oportunidad de tener que guiar a la santificación a los salvos, debemos recordar que no solo se debe exhortar, no solo se debe corregir, sino que también Dios es un Dios santo. Y así como Él ha sido misericordioso con los débiles, también yo entiendo que Dios es santo. Y solamente entendiendo que Él es santo, yo sabré que yo soy pecaminoso también. Hay dos palabras que describen la manera de cómo debemos guiar a la santificación a otros, y es con temor y temblor, porque Dios es santo. La próxima clase estaremos estudiando cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación para crecer en santificación. Esta es la clase de hoy, hermanos. Dios les bendiga.